bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como de costumbre, vamos a estar hablando de todo un poco de tecnología para educarnos sobre todo lo que está pasando. Y créanme cuando les digo que lo que está pasando va tomando caminos bastante raros e insospechados. Pero precisamente por eso estamos aquí. Y como ya es costumbre, me acompaña Jesús Sánchez. Bienvenido. Hola Rocío, saludos a la audiencia. Cabe mencionar de que son tiempos muy difíciles y estos asuntos en tecnología están cada vez más complicados, más oscuros. Pero antes de entrar en materia, vamos a iniciar con nuestro segmento de costumbre, RetroTech. Y vamos a hablar de el lanzamiento de Windows 98 en el Comdex. Comdex era, digamos que del 79 hasta el 2003, si mal no recuerdo, era el evento de tecnología en el cual se hacían los lanzamientos nuevos. Sin embargo, en 1997, antes del 98, pasó un evento inesperado y fue básicamente en el lanzamiento de Windows 98 de Microsoft con un pantallazo azul de la muerte por el lanzamiento nada más y nada menos de una tecnología llamada Plug and Play. Eso fue intencional, pero es Plug and Play. Básicamente las personas que estaban utilizando Windows NT y otros sistemas operativos siempre han tenido que configurar, digamos que los drivers de los periféricos, llámese tarjeta de video, tarjeta de sonido y demás cosas, de manera manual, especificando ciertos parámetros. Plug and Play viene a hacer un poco más fácil y llevadero la instalación de estos periféricos. Antes se tenían que acceder a computadores, parámetros de software que eran de índole muy técnico. Sin embargo, ahora mismo usted compra, digamos, con una tarjeta de video, la conecta y lo más que tiene que hacer es instalar un driver, si acaso. Hay otras que no necesitan ni eso. Pero las personas que estaban utilizando Windows NT4 en ese entonces, le decían Plug and Pray. Conéctalo y reza, a ver si funciona. Porque muchas veces tú decías, ok, voy a montar un modem en una tarjeta de sonido. Y ahí era que la cosa se ponía fea. No siempre subía el sistema operativo. Y ya ustedes saben que en una empresa que tú pongas un controlador nuevo y tú tengas que reducir la productividad porque pasaste 5 horas corrigiendo un tema de un driver. Hasta hace pocos años eso venía pasando, pero eso son cosas de otro momento. Y de ahí en adelante se hizo costumbre que Microsoft en cada lanzamiento metiera la pata, porque Windows 98 fue el inicio. Después Windows Millennium, que un buen amigo le decía Windows Millennium, de tan malo que era. Pero esas son cosas que cabe mencionar. En donde ellos se reivindicaron un poquito fue con el lanzamiento de Windows 2000, pero eso era más empresarial, y Windows XP. Pero esos son ya páginas de otra historia. Bueno, para que el público tenga una idea de qué fue lo que pasó en ese Comdex 1998, ellos hicieron una demostración en vivo, o pretendían hacer la demostración en vivo de este sistema de Plug and Play, y conectaron un escáner. Cuando lo conectaron vino esa temida pantalla azul que todos odiamos. Y fue histórico el momento porque Bill Gates estaba presente y ante esta situación inesperada tan solo atinó a decir, y por este motivo todavía no sacamos Windows 98 al mercado. Así que fue un momento bastante vergonzoso y, como bien dices, marcó el inicio de una racha de esos problemas bastante vergonzosos, vamos a decirlo así, y que a nadie le gusta que ocurran, pero esto también nos sirve de recordatorio, ya conectando con situaciones más recientes, que son de ese mismo tipo, demostraciones que salen mal. Esto no es de ahora y definitivamente no es exclusivo de ninguna compañía. Lo menciono básicamente por Google y el hecho de que en más de una ocasión tuvo serios problemas a la hora de demostrar innovaciones de inteligencia artificial. Así que ya lo saben, Microsoft también tuvo sus episodios y este de Comdex en particular fue bastante vergonzoso. Y qué bueno que tú mencionas eso con el tema de estos temas de demostración.
porque recordemos que alguien que vivía poniendo, digamos que pifias, era Tim Cook. Sin embargo, su reinado acabó. Ya, vamos a decirlo de esta manera, entrando en materia con lo que sería actualidad tecnológica. Así es. Tim Cook es una persona que genera opiniones divididas. Mucha gente lo consideraba muy flojo, o lo considera muy flojo porque todavía no se ha ido. Esta salida como CEO va a ocurrir el 1 de septiembre de este año y no es que va a abandonar Apple, simplemente va a pasar a ocupar otro cargo. El nuevo CEO va a ser John Ternus. Pero hay que hablar un poco del legado de Cook, porque si bien es una persona que se considera poco carismática, ciertamente no es como Jensen Huang, el que está en Nvidia. Esta es una persona muy pausada, muy tranquila, y ciertamente es una persona que no toma muchos riesgos, aparentemente. Hay que decir que sí hizo maravillas con las finanzas de Apple. Cuando él asumió el cargo de CEO en el año 2011, poco antes de que falleciera Steve Jobs, la compañía tenía un valor de mercado de alrededor de 350.000 millones de dólares. Para el año 2025, la evaluación llegó a 4 billones de dólares. Eso es definitivamente un hito que hay que mencionar. Pero también bajo Cook salieron algunas categorías nuevas de productos. Y aquí puedo mencionar Apple Watch. Pero donde definitivamente él tenía el mayor empeño era en servicios. Y aquí, Jesús, yo creo que tú puedes mencionar algo también. Incluso lo habíamos mencionado de que la evolución natural de Apple fue del iPod a lo que sería Apple Music. Y así por el estilo, o sea, Apple TV y todas estas clases de servicios multimedia. Cabe mencionar de que si bien Cook es una figura polarizante, digamos, algo insípido, él en ventas se manejó bien, pero ¿quién no va a tener una compañía que va a ser próspera si el que la puso a prosperar dejó un manual de cómo seguir en caso de que no estuviese? Porque ya Steve Jobs sabía de que tenía los días contados, básicamente. Lo único que no se le dio de que la persona que él quería como sucesor se le fue antes y por eso que tuvo que elegir a Tim Cook, porque esas son de las cosas que cabe mencionar. Y yendo en ese mismo orden de que gente que se va, Netflix. Ah, sí. El cofundador nada menos, Reed Hastings, y en este caso no es simplemente que está abandonando un cargo, porque él hasta este momento es presidente ejecutivo de la compañía. No es simplemente que él va a dejar este cargo, sino que va a dejar a la compañía como tal. Esto va a ocurrir en junio de este año y de acuerdo con lo que él mismo ha dicho, se va a dedicar, entre otras cosas, a la filantropía. Algo que tenemos que mencionar aquí es que hay un rumor insistente de que esta decisión de Reed Hastings tiene mucho que ver con el hecho de que Netflix no logró la compra de Warner Brothers. Y recordemos que este fue un tema que durante muchas semanas aquí mismo lo tratamos y que al final fue Paramount la que se hizo con la compra de Warner Brothers después de una batalla sumamente reñida. Y mira, y qué bueno que lo mencionas, porque Hastings era el que más estaba insistiendo en ese acuerdo. Por eso es, digámoslo de esta manera, que él lo toma como una lección, admite su error y termina, digamos que, como dicen los gringos, stepping down. O sea, desmontándose del barco y a fin de cuentas termina, por decirlo así, tomando una especie de sabático, pero de manera permanente. Hay que decir también que el actual CEO de Netflix, Ted Sarandos, dice que no tiene nada que ver la decisión de Hastings con esto de Paramount y Warner Brothers, pero como decimos siempre, por algo está el rumor, así que esto no se puede descartar del todo. Pero pasando a otros temas que ya no tienen que ver con renuncias o con fines de eras en diferentes compañías, hablemos un poco de lo que está ocurriendo en el entorno de la IA, específicamente los chips para IA. Hay una compañía llamada Marvell Technologies y por favor no lo confundan con Marvel Comics porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, que aparentemente va a estar trabajando con Google en dos tipos de chips muy específicos. Uno de esos es para Tensor Processing Unit
el otro es para procesamiento de memoria y ambos tienen que ver con manejar las cargas de trabajo de la IA. Esto, como siempre, ha tenido un efecto en los mercados. Los mercados son caprichosos, yo misma lo he dicho muchas veces, y una compañía como Broadcom sufrió las consecuencias de este anuncio con una baja en sus acciones. Pero eso no se justifica porque Broadcom sigue trabajando y seguirá trabajando con Google por lo menos hasta el año 2031. Sí, porque cabe mencionar de que Marvell y Broadcom son totalmente opuestas, son adversarios que hay que mencionar. Marvell es conocido por chips de memoria, chips de controladores de red, al igual que Broadcom, temas de comunicación. Entonces, Marvell se enfocó muchas veces en los temas de servidores y gama alta y también en dispositivos microportables. Broadcom, por decirlo así, fue el todoterreno. Pero Broadcom, aparte de tomar muchas decisiones que son, digamos que desacertadas, por ejemplo, después de la compra de VMware, no querer más clientes, porque esa es una, para uno tener una licencia de VMware, después que está Broadcom, eso es casi lanzar un cohete a la luna, que sabemos lo difícil que es. Hay que mencionar de que también han tenido un mal manejo a nivel de personal. Han despedido, prácticamente la compañía está limpia. Bueno, esa es una tendencia que no se puede obviar. Hay que decir que también en Meta están por ese mismo camino. En estos días dijeron que al 10% de ese personal lo van a ir despidiendo precisamente por IA. Pero eso definitivamente ya no es noticia porque todos los días se reporta lo mismo en diferentes compañías. Así que esto sí nos debe de servir de reflexión. Eso sí voy a decir. Pero incluso de donde no despiden a nadie, todavía, que se sepa, es de Anthropic. ¿Por qué? Porque, miren señores, me está preocupando esto con el tema de Mythos. Se filtró un uso, digamos que, por decirlo así, inadvertido de Mythos y no se sabe en manos de quién haya parado este acceso, sabiendo el poder que tiene. O sea, algo literalmente como Skynet, a ese nivel. O sea, así es. No sé dónde vayamos a parar. Ustedes se imaginan de que ese acceso inadvertido esté en manos de un grupo radical, reaccionario, tipo Corea del Norte o con el movimiento Red Star. Es un escenario bastante complicado ese que estás planteando aquí. Y para que el público tenga una idea más acabada, recordemos que la semana anterior hablamos de este tema y de cómo Anthropic había decidido limitar el acceso por el poder que implica y que integra este nuevo este nuevo modelo de inteligencia artificial. Así que esto lo hace todavía más peligroso y más delicado. Pero bien, estos temas, como siempre decimos aquí, van a seguir y van a continuar dando mucho de qué hablar. Así que esto lo vamos a seguir tratando la semana próxima. Mientras tanto, quédense ahí porque viene un rincón del experto que a muchos de ustedes les va a interesar. Es momento del rincón del experto aquí en Vía Tecnológica. Y vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les va a interesar porque lamentablemente se ha puesto de moda en estos tiempos recibir mensajes y cuando los abrimos resultan ser una estafa y muchas veces no lo sabemos. Para hablar de esto, como debe ser, vamos a dar la bienvenida a Antonio Ayala, a quien ya ustedes conocen, y quien es el fundador y CEO de Risco Consulting. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿cómo están? Muy feliz de tenerle por aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta que a la gente le va a encantar. ¿Qué tan común es este tema de recibir un mensaje y que por ahí empiece una estafa? Altísimo. Cuando usted revisa estadísticas a nivel global, el incremento de estafas a través de WhatsApp o servicios similares se ha incrementado sustancialmente. De hecho, en República Dominicana hay una unidad que se llama Policía Cibernética que está adscrita a la Policía Nacional y lo que ellos han dicho que el año pasado se han incrementado el tipo de potenciales ataques vía WhatsApp. Permíteme quizás ejemplificar la pregunta con
Un ejemplo, hay un CEO de una respetada compañía británica, WFF PLC. Él increíblemente no le hackearon su cuenta, le crearon una cuenta ficticia con una foto que él tenía pública en internet, le clonaron su voz utilizando inteligencia artificial y desde esa cuenta falsa de él con su foto y su voz, él envió una invitación a los principales ejecutivos de su conglomerado a hacer una reunión vía Teams. Y los miembros de otras compañías le creyeron e hicieron la reunión. A ese nivel, hoy día, estamos hablando. Las estafas típicas de WhatsApp anteriormente eran, y todavía ocurren, con un correo, una voz de urgencia, pero hoy día inclusive videos que aparentan ser otra persona están siendo utilizados por los atacantes. O sea, en pocas palabras, eso fue voice forgetting, identity forgetting, todo el engranaje completo para crear este tipo de estafa. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué este tipo de fraude ha incrementado tanto en los últimos años? Es porque cuando vamos a ver el impacto que tiene ese tipo de fraude, al final es un asunto netamente económico. Cuando usted va a ver los millones de dólares que hoy día se hacen con las típicas noticias, hey, tengo una urgencia, por favor transfiéreme esto, mira, ahorita no te puedo hablar. Cuando usted empieza a sumar todos esos dólares tras dólares y pesos dominicanos, globalmente eso es un negocio redondo, sin mayor esfuerzo. Hoy día el atacante o el que te quiere robar no tiene que estar enfrente suyo, solamente usted lo tiene que tener enfrente de su teléfono y eso es todo. Es un tema económico, al final es eso. Eso es así como usted dice, porque creo que hay muy poca gente que no ha sido víctima de esto y todos coinciden en lo mismo, de que siempre piden al final dinero. De eso se trata. Y en todo esto, lo principal, ya usted lo mencionó, ingeniería social. De eso se trata. Cada vez que tenemos esa persona con esta urgencia pidiendo algo que es debido a muerte, eso es presionando psicológicamente a la otra persona. Lo que tú acabas de decir es lo fundamental y si pudiésemos subrayarlo, yo lo pondría con bola itálico. Antes del ataque técnico a su teléfono, le atacan su confianza. Psicológicamente le ponen urgencia. Le dicen palabras, se gana su confianza y luego usted cae. Porque al final, miren, ¿qué cámara me está punchando? Fíjense lo que le voy a decir. La gente cree que esto le ocurre a la gente descuidada y eso no es cierto. Eso le ocurre al experimentado, al descuidado, al adulto mayor, al profesional, porque uno está en muchas cosas. Entonces uno ve un correo, ve una urgencia, ay sí, es fulanita tal, se lo transfiero. Pero le aplican el concepto psicológico antes de que usted le dé clic a un enlace o envíe un código o cualquier cosa. Es un efecto psicológico al final. Y eso yo lo quiero conectar con algo, porque hablamos de estafas por WhatsApp como canal quizás principal, porque muchísima gente utiliza esta plataforma. Pero también se da el caso de que te roban la cuenta de WhatsApp y ni siquiera es que te la hackean. Eso es mucho más delicado. Existen, yo diría que 3 principales formas de ataque. Una, el primero que es para cuando te llaman con urgencia, transfiéreme dinero para una necesidad, ese de un amigo, una amistad. El segundo es cuando recibes un correo de una marca, de un banco o de una compañía donde tú tienes algún tipo de servicio y te dice, mira, estamos haciendo un proceso de actualización de sus datos personales, por favor ingrese sus datos para asegurarnos. Ese es un segundo tipo de estafa. Y el tercero, que es el más cuidadoso, es cuando le quieren hackear su cuenta y una vez hackeándole su cuenta de WhatsApp, hacerse pasar por usted a muchas otras personas. Ese último realmente es el mucho más cuidadoso, porque en ese toman controles de su cuenta. Ese lo hemos visto últimamente, se ha incrementado. Incluso ya es necesario activar verificación de 2 pasos. Ahora, en este proceso de estafa, ¿qué tan importante es el tema de la verificación? Fundamental. Y me alegra mucho que hayas traído ese tema. Hay muchas buenas prácticas que toda persona que utiliza una cuenta de WhatsApp debe seguir, pero si usted me permite resumir en 3. La primera sería, cuando usted instala por primera vez una aplicación de WhatsApp en su teléfono o en uno nuevo, siempre el proceso de instalación de la aplicación le va a generar un código de 6 dígitos.
ese código de 6 dígitos, guárdelo como si fuera ahora y no lo comparta con nadie. Porque si algún día tiene que volver a reinstalar su aplicación en otro teléfono, ese código lo va a necesitar. Una de las técnicas que utilizan los amigos de lo ajeno es precisamente ponerle urgencia para que le dé ese código. Así que lo primero es guarde ese código y no se lo da a nadie. El segundo es utilice doble factor de autenticación, como tú acabas de decir. Es una recomendación que utiliza prácticamente y sugiere la compañía Meta, que son los dueños de WhatsApp. Otra tercera buena práctica es siempre asocie su cuenta con una dirección de correo electrónico que usted frecuentemente utilice, porque cualquier proceso de verificación ante una posible estafa, un posible hackeo de su cuenta, a través de su cuenta personal de correo, es un proceso a través del cual usted puede dar fe de que yo soy quien dice, pero mucha gente no lo hace. Otras recomendaciones de buenas prácticas y sanas pueden ser: no haga caso a urgencias. Si alguien con la voz que se parece a la de su hermano o la de su pareja lo llama por un método alterno, ya alce el teléfono, llámelo. Tú me estás llamando, o tú eres el que me está. Eso es verificación fuera de línea. Otra buena práctica es no le esté dando clic a cualquier tipo de enlace con urgencia que le llegue a su teléfono. Otra buena práctica es mantenga algún tipo de respaldo de sus conversaciones, porque al final hay personas que tienen literalmente su vida en comunicaciones de WhatsApp. Y si le hackean su cuenta y usted no tiene un respaldo, se le hace muy difícil. Pero para resumir, nunca dé el código de 6 dígitos, haga doble autenticación y asocie su cuenta de WhatsApp a una cuenta de correo electrónico. Conectando con algo que usted menciona del código precisamente, de que en ocasiones sale un mensaje de urgencia pidiendo ese código, más o menos qué guión siguen estas personas, porque sabemos que hay patrones que ya se han identificado aquí. La principal razón por la cual están pidiendo un código, el código de 6 dígitos, es supuestamente alguien que aparenta ser de WhatsApp, diciéndole: mira, hemos identificado que hay una potencial posibilidad de que su cuenta se la estén hackeando. Para asegurarnos de que no es un hacker y es usted, por favor facilítenos los 6 códigos. Y el que le está diciendo eso no es la compañía de WhatsApp, es alguien que quiere códigos, porque en el momento que esa persona obtenga esos 6 códigos, realmente en ese momento empieza a hacerse pasar o impersonar a usted como persona. Y eso es un gran problema. Si eso Dios no quiera le ocurra, un buen consejo a todos los que nos escuchan y nos ven es: inmediatamente llama a sus personas cercanas y dígale: me acaban de hackear mi cuenta. No haga caso si es que recibe un correo del aparente Antonio. Eso incluso tengo una persona cercana que le pasó recientemente. Lo primero que le dije: busca la manera de cómo invalidar el número y de obtener tu asunto de 2 pasos. Pero entonces, tomando en cuenta esto y viendo todo este panorama fraudulento, ¿cuál es el tipo de fraude más frecuente en este entorno? El tipo más frecuente es la urgencia para quitarte dinero. Es decir, mira, esta mañana tuve un accidente, tengo un problema con mi tarjeta de crédito, me puedes transferir tan cantidad de dinero. Y uno por la urgencia, porque al parecer viene una persona que usted conoce, usted cae. ¿Por qué? Porque, hombre, Antonio, mira, es una urgencia, es cierto. El punto aquí importante como recomendación a los que nos escuchan y realmente nos ve es: no haga caso a cualquier mensaje y correo que tenga apariencia de urgencia, porque esa es la primera señal de que eso seguramente es un intento de fraude. Y al final, el principal problema que tenemos hoy en ese tipo de fraude que les acabo de mencionar, que es para robarle dinero, es que hace 2 años atrás, pues uno podía en cierta forma dudar porque era texto que le escribía en su WhatsApp, era un enlace. Pero hoy día, utilizando inteligencia artificial, les mandan el video con la imagen y la voz de alguien que usted realmente conoce. Usted va a decir: ¿de dónde sacan eso, Antonio? Vaya a Facebook, vaya a Instagram. O sea, en 2 segundos le pueden clonar su voz o su imagen y hacen un video de alguien que se parece a Antonio con urgencia pidiéndole dinero. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Realmente, realmente. Incluso eso me trae a memoria lo que decía John McAfee, de que ya
la encriptación es un método, digamos que obsoleto, Ujú. porque ya era para evitar el ataque de man in the middle. Ya no hay hombre en el medio, ya tenemos todo esto, gracias. Enfrente. Enfrente, o sea, lo que usted había mencionado al inicio. Es así, lamentablemente. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál es el error más común que cometen las víctimas de este tipo de fraude? El principal error que hemos visto, porque nosotros en la oficina hemos tenido que atender varios casos de fraude de este estilo, donde, qué pena, lamentablemente, cuando ese dinero sale de su cuenta es muy difícil que usted lo pueda recuperar, pero el principal error de las personas es actuar por impulso cuando recibe un correo de esa naturaleza, porque estamos rápido, estamos bajando del estacionamiento para entrar al supermercado o a mi trabajo, o ver el correo. No, agárrese el tiempo. Y sea malicioso, eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Cuando usted va al supermercado o al mall y alguien se le para al lado, muy cerca de usted, en el mundo físico y mortal, usted empieza a desconfiar a la persona que se le para al lado. Pero en el mundo digital, no, la gente no es así, la gente no es de confiar. Piensan que todo es paz y amor. Sea desconfiado por la Virgen Santísima, usted discúlpenme, de no creer que lo que me está llegando es alguien que se parece, tiene voz y luce como Antonio. Y hay que decir algo, que la tecnología que hace posible todo esto, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un invento de hace 6 meses o de hace un año. Sí. Hace por lo menos 8 años yo vi una tecnología llamada Lyrebird, que precisamente lo que hace es clonar cualquier voz. Y esto está inspirado en una ave llamada ave lira, que hace muchos ruidos diferentes. Tiene una capacidad impresionante de imitar ruidos. O sea, que estamos viendo que esto no es simplemente inteligencia artificial. Estas son tecnologías que llevan mucho tiempo en desarrollo. Y cuando se iban presentando, la gente nunca pensó que iba a llegar a esto de hoy. Sí, y ojo, el primer paso para suplantar su identidad fuera del dinero que le puedan sacar una cuenta, el siguiente paso en escalamiento es suplantar su identidad real frente a una institución financiera. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas, porque ahí es donde empieza alguien a impersonar. La gente a veces cree, no, pero es que eso no lo pueden hacer tan rápido. La gente que se dedica a eso tienen guías, script, de todo lo que tienen que hacer segundo tras segundo en el momento que toman control de una cuenta vía WhatsApp. Y hoy día, muchas de las instituciones financieras, por más acuerdo de non-disclosure agreement que le hagan firmar, mantienen comunicaciones con sus clientes por WhatsApp. ¿Por qué? Porque es el medio que la mayoría de las personas utilizan. ¿Nos guste o no? Es un problema. Es un problema serio. Sí. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué hace que este tipo de fraude y ataque dirigido, porque muchos son dirigidos, sea tan efectivo? La ingenuidad de las personas. Si tú me preguntas a mí, y es una respuesta muy personal, la ingenuidad de las personas que se acompaña con la vida tan acelerada que siempre llevamos. Y estoy hablándote de gente joven, de profesionales, de gente madura. Quizás adultos mayores habría que verlo con otro prisma, pero la gran mayoría de las personas cae por la urgencia y por la inmediatez que tener un teléfono enfrente nos proporciona. Todo es a la velocidad del rayo con WhatsApp y ese tipo de tecnología, porque pues WhatsApp es una de las tecnologías más utilizadas, pero no es la única. Hay otras con las cuales exactamente le pueden hacer lo mismo. Usted mencionaba que ellos tienen una especie de guión ya listo o libreto. Y yo quiero conectarlo con algo que ocurría hace años, cuando todavía no teníamos estas herramientas tan presentes. Había una serie de fraudes que eran por llamadas y tenían también un libreto. ¿Sí? Llamaban que su hijo tuvo un accidente, que está grave, que necesitamos X cantidad de dinero, o está secuestrado, o algo por ahí. Es lo mismo, pero simplemente ahora tenemos la inmediatez de un SMS o de WhatsApp. O sea que podemos decir que el fraude en esencia es el mismo, simplemente lo que ha cambiado es el método. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra mucho que hayas traído eso. Ha cambiado solo el método. Pero déjame regresar a algo que acabas de decir, que es muy profundo y no quisiera dejarlo a lo alto. Ese tipo de fraudes que antes existía, de llamadas telefónicas, de que tengo a su hijo, que mándeme dinero, que era una llamada de voz,
y ponían a su hijo como gritando, llorando y usted se empezaba a poner nervioso. Hoy día, pues la inteligencia artificial también ha hecho que clonen la voz de mi hijo y la persona que está del otro lado suene como mi hijo y uno cuando escucha la voz. Entonces lo que yo le recomiendo a muchas de mis amistades, a mis clientes es que como ya no puedo confiar en la voz ni en la imagen de alguien que está del otro lado, utiliza algún tipo de contraseña o palabra clave que solamente la persona, su hijo, su pareja, su esposo tenga. Por ejemplo, si es su hijo, usted previamente, mire, si algún día pasa eso, yo te voy a preguntar una palabra clave y me la tienes que decir. El que le clonó la voz o le clonó la imagen no va a saber esa palabra clave, que puede ser un número, un lugar, y con eso usted puede en cierta forma validar. Evidentemente, después de utilizarla, tiene que crear otra. Pero es que hoy día tenemos que lamentablemente elevar el nivel de control frente a la sofisticación del tipo de fraude de ataques que allá afuera existe. Incluso eso me lleva a la intervención anterior que usted tuvo, de que los controles actuales, que son reactivos y son post-mortem, están desfasados. O sea, hay que tomar un enfoque proactivo y preventivo. Proactivo. Y el proactivo es parte de lo que tú sabiamente mencionaste. En sus cuentas de WhatsApp, active el doble factor de autenticación, asocie su cuenta con una cuenta de correo electrónico, nunca comparta los primeros 6 dígitos. Hoy día es muy frecuente que yo utilizo WhatsApp en mi teléfono, pero en mi computador personal también tengo otra sesión abierta y también en el tablet tengo, eso es otro fomento para que alguien realmente le tome control. Si usted principalmente utiliza sus comunicaciones WhatsApp en su teléfono y por las próximas 4 horas no va a utilizar su computador o desconéctese o desvincule por ese tiempo esas otras conexiones. Porque técnicamente hablando, tener 3 sesiones abiertas con su misma cuenta son como 3 ventanas por donde se le puede meter a su casa. Eso es muy importante y es bueno que el público lo tome en cuenta porque ese es un error muy común. Y también por la misma ingenuidad que usted mencionaba como factor clave para el éxito de este tipo de estafas y fraudes, hay que recalcarle al público, y quisiera que usted lo haga, por qué es tan peligroso abrir enlaces que recibimos, sobre todo enlaces cuya procedencia es dudosa, porque hay que decirlo, que muchas veces en WhatsApp, en Telegram y otros lugares de mensajería, nos surgen unos números que no conocemos, que alguien le dio el número nuestro a esa persona. A veces es legítimo, otras veces no. Hay que recalcar entonces por qué esto no debe hacerse a la ligera. Mire, y eso es una práctica que yo le recomiendo a mis amistades, a mis clientes, salvo que usted esté esperando una llamada de un número desconocido. Donde usted ve un número de entrada desconocido, usted preferiblemente evítelo. Usted trate hasta donde sea posible mantener en la lista de contacto en su teléfono las personas conocidas. Evidentemente siempre va a entrar una llamada de alguien que usted no conoce por alguna razón X, pero hay ciertas señales. Cuando usted vea que un teléfono insistentemente lo está llamando y la llamada la extiende, es decir, si yo voy a llamar a un compañero de trabajo, el promedio, y eso está científicamente comprobado, después de 3 tonos, tú cuelgas la llamada. La gente que quiere hacerle un fraude con llamadas de teléfono se quedan ahí 8, 7 y 10 veces esperando para que usted conteste. Cuando usted escucha que el teléfono suena de manera larga, eso es una señal de que eventualmente eso es alguien que le quiere hacer daño. Eso es otra sana práctica que pueden seguir la audiencia que nos está viendo. Otra cosa importante es que deben mantener que al final estas estafas por WhatsApp o métodos similares son mecanismos para financiar grupos de hackers financiados por gobiernos, Corea del Norte y otros, ¿no? Entonces, no pensemos que es que el joven que está hackeándole la cuenta con eso se vaya a comprar el último modelo de teléfono o va a remodelar su auto. No. Eso tienen otros objetivos mucho más delicados, que es para financiar, eso se llama en inglés state-sponsored actors, que son hackers realmente financiados por gobierno para atacar a otros gobiernos. Pero necesitan financiamiento. ¿Y el financiamiento dónde lo traen? De ese tipo de estafa. Bueno, está bastante fuerte esto.
Y si alguien pierde el acceso de WhatsApp o se le vio comprometido, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer, por lo menos para mitigar? Aquí está, como tú dijiste sabiamente, están los controles preventivos. Antes de que me hackeen, usted debe hacer algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas? El doble factor de autenticación y crear su cuenta de correo electrónico asociada a su número de WhatsApp. Si usted hizo eso y le hackean su cuenta, lo que deben hacer inmediatamente es instalar en el teléfono nuevamente WhatsApp. Y en ese momento WhatsApp le va a pedir un código de verificación que le va a llegar a su correo electrónico que previamente usted ya había creado, y le va a pedir esos 6 códigos primeros que inicialmente le dio en la primera instalación. Con eso, usted vuelve a tomar control de su cuenta y santo remedio. Si no hizo los controles preventivos, ahí sí nos movemos a otro tema. Si usted no hizo los controles preventivos, igual WhatsApp le da algunas señales. Bueno, si WhatsApp no puede validar que Antonio es quien está del otro lado, él le va, usualmente demoran como entre 5 y 6 días para que WhatsApp, a través de un proceso, reintegre que realmente la cuenta es de Antonio y se la da a Antonio. En ese tiempo lo que usted tiene que hacer es llamar a sus amistades o familiares cercanos y decirle, mira, mi cuenta no, cualquier correo que recibas no soy yo. Y el problema con eso es que hoy día muchos negocios mantienen comunicaciones con sus clientes a través de WhatsApp para enviar facturas, para enviar enlaces de pago. Entonces, imagínense que a un negocio pequeño le hackeen una cuenta. Y este negocio empieza a decir, oye, tú siempre me pagas esta cuenta en un banco X aquí en Santo Domingo, ya no me pagues a esa, ahora págame a esta. Y la gente, el cliente, está bien, te paga la otra. Ahí se va el dinero, y se va el dinero. Entonces, aquí el control es, como muy bien dice Jesús, hay que apostar a lo preventivo. Y si lamentablemente es víctima, si tuvo los controles preventivos, no deberá preocuparse tanto. Pero si no los tuvo, tiene que informar a las personas cercanas de que eso le pasó y esperar el tiempo que WhatsApp eventualmente toma para restablecerle su cuenta. Y sobre todo, tomarlo como una lección para que no vuelva a ocurrir. Claro, es que en esa misma línea, esas buenas prácticas o ese escepticismo digital que debiésemos tener, esas mismas prácticas utilícenlas para sus accesos a sus cuentas de internet, banca electrónica vía internet o similares. Son otros temas en términos de controles, pero es la malicia, donde yo siento que muchas veces los ciudadanos, y no voy a decir de Centroamérica y del Caribe, yo por trabajo he estado en muchos lugares, esa malicia digitalmente hablando la gente no la tiene. Y ese es, como quien dice, la ventana por la cual la gente que quiera hacer daño entra sin pedir permiso. Bueno, audiencia, y ustedes saben, desconfíen de todo porque al final del día nosotros mismos somos la principal barrera y el principal punto de entrada dependiendo de cómo nos comportemos. Antonio, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos, sobre todo estas recomendaciones tan puntuales y que el público espero que las tome en cuenta porque las estafas por WhatsApp lamentablemente están a la orden del día. Así es, pero muchas gracias a ustedes por recibirme y permitirnos a Risco compartir estas anécdotas y esta educación a su audiencia. Para nosotros un verdadero placer y estoy segura de que para la audiencia también, porque esta es información muy útil. Muchísimas gracias nuevamente y, como de costumbre, aquí las puertas abiertas para cuando ustedes deseen volver con cualquier tema de interés. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el ritmo tecnológico local, donde vamos a conocer las novedades de EVA. Y si ustedes no recuerdan, EVA hace unos meses se presentó este servicio para turismo de salud y ahora simplemente viene con innovaciones infaltables. Hola, mi nombre es Héctor Terreros, soy el cofundador y el gerente de EVA, una plataforma desarrollada para el turismo médico.
Hoy estamos aquí reuniéndonos para poder hablar un poco sobre las dos nuevas funcionalidades y productos que estamos lanzando. Y hemos congregado muchos de los doctores del ecosistema Turismo Salud, como también aquellos del sistema tecnológico. Estamos lanzando Eva Wallet, que es la primera billetera o cuenta de banco global para el médico que ejerce la práctica médica internacional. Igualmente estamos lanzando lo que viene siendo el CareGraph, que es un agente súper inteligente que ayuda a los médicos a poder manejar el flujo de pacientes desde el primer punto de contacto a través de plataformas como Instagram, WhatsApp, hasta agendar procedimientos, consultas, citas cardiólogas, como también el seguimiento postquirúrgico que se le debe dar a cada uno de esos pacientes. Me agradece tener a toda la comunidad aquí en vivo con nosotros para seguir hablando de lo que estamos desarrollando juntos en el sector salud. En Ritmo Tecnológico Local vamos a tener flashbacks con respecto a la conferencia que dio Junior Duguí respecto a tecnología operacional. Esto fue en el HackCon RD. Seguimos aquí en el HackCon RD y es hora de uno de nuestros conferencistas, Junior Duguí. Háblanos de ti, tu trayectoria y de qué va a tratar tu conferencia. Bueno, como ya dijiste, la conferencia que voy a estar dando va a tratar sobre ataques en infraestructura crítica mediante la cual se van a explotar y escribir en registro de forma arbitraria. La misma busca más que demostrar, concientizar, ya que esta nueva generación debe entender lo que representan este tipo de ataques en estas infraestructuras y como es de conocimiento, hoy día contamos con el Reglamento de Seguridad en Infraestructura Crítica. Más que nada, y dar a conocerles que yo estoy dispuesto a enseñar y a demostrar, y que mi experiencia lo demuestra, tomando en consideración mi rol actual, que es asegurar la infraestructura crítica. Este tipo de temas tienden a ser un poco sensibles cuando hablamos de seguridad, pero cuando hablamos de seguridad en infraestructura crítica, se vuelve sensiblemente. ¿Qué pasaría de cero a un blackout dentro de una organización, dentro de un país o dentro de un estado? ¿Qué pasaría si este tipo de ataque viene directamente de un script kicker, si viene de un estado o nación o si viene de una entidad terrorista? Pero ¿qué pasaría cuando esto pasa por temas, esto se logra materializar por prácticas de configuraciones relajadas, fuera de los lineamientos de los estándares y sin una estructura estratégica de seguridad en este entorno, porque nos basamos en la confianza? Las cajas mágicas no existen. Las soluciones mágicas no existen. Y la seguridad tradicional no protege cuando tú te vas a confiar en cajas mágicas. Se debe tener una base fundamental y un entendimiento claro de lo que se quiere proteger. Tú no puedes proteger lo que tú desconoces. Cuando hablamos de infraestructura crítica, estamos hablando específicamente sector combustibles, acueducto y alcantarillado y electricidad. Correcto. Muchos de estos casos se han vivido en muchos países, entre los cuales podemos citar rápidamente el caso de Ucrania, y como caso de estudio podemos citar Stuxnet, muy conocido en la jerga, en el background informático. Podemos citar el caso de Ucrania del 2015 y Triton. Todos estos ataques han venido por una mala práctica de utilizar un equipo para más de una función dentro de la infraestructura y no de disponer de una cultura de seguridad dentro de las organizaciones. Ha sido por un correo que llegó a un equipo que utiliza el operador para conectarse a la infraestructura crítica. Y de ahí se compromete y se pivotea la VPN. Hoy día hablamos de la seguridad industrial 4.0. ¿Qué sucede con la seguridad industrial 4.0? Desde el punto de vista de las amenazas en ciberseguridad, si una organización no cuenta con un eje estratégico de ciberseguridad que garantice la resiliencia y la continuidad del negocio, la innovación y el desarrollo es insostenible en el tiempo. Muchas organizaciones hoy día con los componentes de inteligencia artificial, agentes de IA, van a querer tocar estas infraestructuras. Si tú no cuentas con un eje transversal y una estrategia de ciberseguridad y una madurez aceptable, eso es un riesgo garrafal dentro de lo crítico. Ya sabemos lo que puede suceder. Ok, entonces
Me gustaría hacerte la invitación para hablar de estos temas en el programa Vía Tecnológica, porque estos son temas que nos interesan realmente. Vale. Y ya hemos tenido varios incidentes y queremos la perspectiva de un experto. Vale, gracias. Mi background siempre estuvo centrado en el hacking, porque el hacking es donde queda más que demostrado la curiosidad de nosotros como individuos en querer entender cómo funcionan las cosas y cómo mejorarlas. Entonces, ese criterio de ser hacker es un talento que todos tenemos y que no debemos dejar nunca morir. El querer preguntar cómo funcionan y por qué eso funciona así. Y si funciona así, ¿por qué? Entonces, esas cuestionantes van a permitirte tener claro tu objetivo y hacia dónde tú quieres estar mañana. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica y sin duda alguna lo más impactante y lo más importante fue lo que comentó Antonio Ayala con respecto a cómo protegernos de fraudes por WhatsApp y de cómo reaccionar en el caso de que seamos víctimas, porque lamentablemente no se puede descartar que en alguna ocasión sí seamos víctimas de estos estafadores. Mira, yo no quiero imaginarme de que estos tipos de fraude estén en manos, digamos que de los presos de la victoria, por decirlo de esa manera, que yo no lo dudo, y desde antes de que estuviese el auge de la inteligencia artificial, ya esto se venía haciendo, lo único que ahora los mecanismos son más sofisticados y como bien había dicho el ingeniero Ayala, el que está defraudando lleva par de pasos adelante. Nosotros tenemos que adelantarnos también de manera preventiva. Así es, aquí siempre lo decimos que los hackers están no 2 pasos, sino 5 pasos más adelante de cualquiera. Si esto aplica a empresas de ciberseguridad, imagínense cómo aplica entonces a nosotros, usuarios individuales, que no siempre tenemos los conocimientos correspondientes para defendernos. Así que definitivamente hay que desconfiar de todo. Pero como no todo es malo, recuerden que por ahí viene el concierto de música sinfónica de videojuegos. Esta será una oportunidad para diversión y hasta para alguna educación cultural, porque los videojuegos, sobre todo los que son clásicos, definitivamente le gustan a mucha gente y tienen un componente de cultura pop que no se puede negar. Jesús, ¿qué tú opinas? Y cabe mencionar que esto nos va a ayudar a relajarnos un poco para no pensar en todos estos fraudes. Y vamos a tener la cabeza un poquito más clara, más limpia. Y ahí, mientras uno está disfrutando de ese concierto sinfónico, no se nos va a presentar un desaprensivo de que con una estafa por WhatsApp, porque uno va a estar con el teléfono apagado, disfrutando de buena música, de un buen espectáculo, de una realización, digamos que magistral. Así es. Recuerden que esto es 19 y 20 de mayo en la UNFU. Y ya con esto nos despedimos. Recuerden continuar con el resto de la programación de VTV Canal 32 y recuerden también seguirnos en las redes sociales para seguir conociendo más de estos temas. Nos vemos la semana próxima.